Dios te bendiga grandemente en este día y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene sus corazones en Cristo Jesús. Vamos a ir hoy con una reflexión, la cual es titulada La doctrina del Espíritu Santo. Comenzamos. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es esencial que los creyentes reconozcan la importancia del Espíritu Santo en el plan redentor de Dios. Muchos de ellos no tienen idea de lo indiferente que sería todo si no hubiera Espíritu Santo en este mundo. Sin el Espíritu Santo no habría creación, ni universo, ni raza humana. Como dice en Génesis, capítulo 1, versículo 2, en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4. Sin el Espíritu Santo no habría Biblia, como dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ni Nuevo Testamento. Cuando pronuncio los pasajes bíblicos es para que ustedes puedan ir buscando en sus Biblias la palabra de Dios, en cada versículo que les estoy mencionando. Dice ni Nuevo Testamento. Pueden buscar en Juan, capítulo 14, versículo 26, capítulo 5, versículos del 26 al 27, en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos del 10 al 14. Ni poder para proclamar el Evangelio, como dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8. Sin el Espíritu Santo no habría fe, ni nuevo nacimiento, ni santidad, ni creyente alguno en el mundo. Este artículo examina algunas de las enseñanzas fundamentales sobre el Espíritu Santo de Dios. La persona del Espíritu Santo. A través de toda la Biblia, el Espíritu se revela como persona con individualidad propia. Repito, la persona del Espíritu Santo. A través de toda la Biblia, el Espíritu se revela como persona con individualidad propia. Dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Es una persona divina como el Padre y como el Hijo, de modo que nunca se puede pensar que el Espíritu Santo es solo un poder o una influencia. Él tiene características personales porque piensa. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 27. Siente, dice en Romanos capítulo 15, versículo 30. Tiene voluntad, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 11.
y tiene la capacidad de amar y disfrutar del compañerismo. Estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Fue enviado por el Padre a llevar a los creyentes a una íntima presencia y comunión con Cristo, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 al 18 y en el versículo 26. En vista de esas verdades, hay que tratarlo como persona y considerarlo como el Dios infinito que vive en el corazón y es digno de adoración, amor y obediencia. La obra del Espíritu Santo. La revelación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para una descripción de la obra del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. La revelación del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo es el agente de la salvación y convence de culpa. Dice en Juan, capítulo 16, versículos del 7 al 8. Revela la verdad sobre Jesucristo. Dice en Juan, capítulo 14, versículos 16 y 26. Da el nuevo nacimiento, dice en Juan, Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6. Y bautiza a los creyentes para formar el cuerpo de Cristo, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 3. En la conversión se recibe el Espíritu, dice en Juan capítulo 3, versículo de 3 al 6 y capítulo 20, versículo 22 del Evangelio de Juan. Y se llega a participar de la naturaleza divina. El Espíritu Santo de Dios es el agente de la santificación. En la conversión, el Espíritu viene a vivir en los creyentes, los cuales quedan bajo su influencia santificadora. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 9 y en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice así: nótense algunas cosas que el Espíritu hace cuando vive en los creyentes. Los santifica, es decir, los limpia. Lleva y motiva a una vida santa, liberándolos de la esclavitud del pecado. Dice en Romanos capítulo 8, versículos del 2 al 4, Gálatas capítulo 5, versículos del 16 al 17, y segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Les dice que son hijos de Dios, como dice en Romanos, capítulo 8, versículo 16. Los ayuda en su adoración a Dios, como dice en Hechos, capítulo 10, versículo 46. Y su vida de oración e intercede por ellos cuando claman a Dios, como dice en Romanos capítulo 8, versículos del 26 al 27. Produce cualidades propias del carácter de Cristo que lo glorifican. Dice en Gálatas capítulo 5, versículos del 22 al 23 y primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Es el Maestro divino y guía a toda verdad. Dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, capítulo 14, versículo 26, y primera de Corintios, capítulo 2,
versículos del 9 al 16. Revela a Jesús y lleva a la comunión íntima y la unión con Él. Dice en Juan, capítulo 14, versículos del 16 al 18 y capítulo 16, versículo 14. Continuamente imparte el amor de Dios, como dice en Romanos, capítulo 5, versículo 5, y da gozo, consuelo y ayuda, como dice en Juan, capítulo 14, versículo 16, y Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. El Espíritu Santo de Dios es el agente de servicio que da poder a los creyentes para el servicio y el testimonio. Esta obra del Espíritu Santo se relaciona con el bautismo en el Espíritu o la plenitud del Espíritu. Cuando se recibe el bautismo en el Espíritu, se tiene poder para testificar de Cristo y trabajar con eficacia dentro de la iglesia y delante del mundo. Dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Se recibe la misma unción divina que descendió sobre Cristo, como dice en Juan, capítulo 1, versículos del 32 al 33. Y los discípulos, como dice en Hechos, capítulo 2, versículo 4. Dándoles poder para proclamar la palabra de Dios. Dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8 y capítulo 4, versículo 31. Y además hacer milagros, como dice en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43, capítulo 3, versículos del 2 al 8, capítulo 5, versículo 15, capítulo 6, versículo 8 y capítulo 10, versículo 38. Es el plan de Dios, repito, es el plan de Dios que todos los creyentes reciban el bautismo en el Espíritu Santo en esta época, como dice en Hechos capítulo 2, versículo 39. En lo concerniente al servicio, el Espíritu Santo imparte dones espirituales a personas de la iglesia para edificarla o fortalecerla, como dice en Primera de Corintios, capítulos 12 al 14. Esos dones son una manifestación del Espíritu por medio de personas por las cuales se hacen realidad la presencia, el amor, la verdad y las normas de justicia de Cristo, para el bien de toda la comunidad de creyentes, como dice en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 7 al 11. El Espíritu Santo es el agente que bautiza a los creyentes para formar un solo cuerpo de Cristo, como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Vive en la iglesia, 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. La edifica, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 22. Inspira su adoración, como dice en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dirige su misión, como dice en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 4. Designa a sus obreros, como dice en el libro de los Hechos capítulo 20, versículo 28. Le imparte dones
como dice en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11. Unge a sus predicadores, como dice en Hechos capítulo 2, versículo 4. Y como dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Guarda el evangelio que le ha confiado, como dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 14, y promueve su justicia, como dice en Juan, capítulo 16, versículo 8, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, capítulo 6, versículos del 18 al 20. Las diversas actividades del Espíritu son complementarias y no contradictorias. Al mismo tiempo, esas facetas de la obra del Espíritu Santo de Dios están entrelazadas y no pueden separarse totalmente. No se pueden tener la plenitud de la nueva vida en Cristo, la justicia como modo de vivir, el poder para testificar del Señor, ni la comunión en su cuerpo sin participar de cada una de esas 4 experiencias. Por ejemplo, el bautismo en el Espíritu Santo no puede mantenerse aparte de la obra del Espíritu que produce justicia dentro del creyente y lo guía al conocimiento de las verdades bíblicas y a su dedicación a ellas. Dios te bendiga grandemente, esperando tener una nueva reflexión para así compartirlas con todos ustedes. Dios te bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esperando siempre que sea de mucha edificación para ti que estás escuchando el audio y lo estás observando, que sea de mucha bendición para sus vidas y esperando que nuestro canal en YouTube sea de gran bendición para muchísimas vidas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias. Si deseas, puedes compartir el mensaje. Si deseas, puedes darle me gusta para así alcanzar a más personas y llevar el mensaje, la palabra de Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias. Dios te bendiga. Amén, amén y amén.